Herramientas que tenemos, ya saben de que yo promuevo la participación y que cualquier tipo de comentario en cualquier momento nomás me pueden o levantan la mano a través del chat o me hacen un comentario, una pequeña interrupción y yo puedo seguir con la explicación de cualquier consulta que tenga. Ya, había explicado que análisis del entorno externo sirve para encontrar estas tres cosas, pero ahora vamos a hablar acerca de lo que es, acerca de lo que es la, ya, acerca de lo que es por sí mismo lo que se le considera el análisis del entorno, bueno, que también se le llama el análisis SEPTEG, como se ve acá, SEPTEG. S de factores socioculturales, E de factores económicos, P de factores político-legales, T de factores tecnológicos, E de factores ecológicos y G de factores geográficos. Como dice, este análisis hace referencia a los factores del entorno general o macroentorno que afectan directa o indirectamente a nuestra empresa. Entonces, normalmente cuando se habla del análisis SEPTE o el análisis del entorno, la G no entra a tallar mucho. ¿Por qué? Porque la G entra a tallar, por ejemplo, cuando tengo diferentes temas, influencia del aspecto geográfico, o sea, cuando la localidad tiene una gran importancia y es importante considerar factores que pueden generar oportunidades o amenazas en general. Pero en muchos negocios, por ejemplo acá en Lima, el factor geográfico se elimina, o sea, solo se analizan los factores del análisis SEPTE, sin la G final. Ahora, estábamos mencionando de que existen factores socioculturales, ¿no? Entonces, ¿qué es un factor sociocultural? Es todo factor que modela la forma en la que las personas viven, trabajan, producen y consumen. Entonces, de este cuadro, lo que tiene que ver con las costumbres, la forma de vida, la caracterización de la gente que vive, son los factores socioculturales. Entonces, ¿qué vemos? Vemos, por ejemplo, qué tendencia demográfica hay, es decir, cuál es la tendencia de crecimiento de la población, eh, bueno, aspectos demográficos. También está la distribución de ingresos, que también tiene que ver con tendencias demográficas, pero tiene que ver con el cuánto van ingresando para perdón, ya, cuánto van ingresando, cuál es el nivel socioeconómico que tienen las diferentes personas que forman parte del entorno. Ah, listo. Este es el bloque. Ya, por fin lo puse en silencio. Disculpen un instante, pequeño lapsus. Lo pongo en silencio. Ok, ahora sí. Ya, disculpe. Ya, entonces, ¿qué veo el nivel socioeconómico? En el nivel socioeconómico estoy viendo la distribución de ingresos, cuánto tienen la población que estoy analizando, la diversidad laboral, es cuál es la oferta de trabajos que hay, en qué la gente trabaja, estilos de vida, cuáles son las costumbres de las generaciones, la conciencia ambiental y de la salud, y las costumbres y valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes van a crear una tienda o van a crear una marca ya, van a producir videojuegos, van a crear, tienen un estudio que se encarga de producir videojuegos. Por ejemplo, ¿qué tendencias demográficas o qué factores socioculturales creen que sería importante mencionar, digamos, en ese ejemplo de que ustedes van a crear un videojuego? Acuérdense que la creación de videojuegos pasa por diferentes etapas. Vamos a hacer el ejercicio completo, ¿ya? Les voy a explicar un poquito de cómo, cómo se crea un videojuego, siguiendo un poquito por la rama, pero después vamos a usar el ejemplo para poder empezar en el análisis SEPTE,
¿cuáles serían los factores que serían más primordiales para mí tomar, digamos, como parte del ejemplo CEP? Entonces, cuando uno desarrolla videojuegos, digamos, vamos a caracterizar el negocio, vamos a basarnos en Wikipedia. Hay etapas, ¿no? Hay etapas en general en el diseño de un videojuego, ¿no? Empieza desde la concepción, que es generar la idea de qué videojuego voy a desarrollar, y de acá hay algunas variables importantes. Se escoge el género, dentro de qué género se desarrolla, el gameplay, que es la jugabilidad, y los conceptos. El concepto es qué tipo de dibujo, si va a ser tipo realista, en general, todos esos aspectos. Entonces, primero viene la concepción del proyecto. De ahí viene el diseño, donde hay diferentes cosas que entran a tallar en la concepción de un videojuego. Por ejemplo, primero es la historia, que te cuenta más o menos a grandes rasgos qué va a ser el personaje o qué van a hacer los personajes y qué tienen que hacer a lo largo de toda la historia. Entonces está la forma en que se desenvuelven los personajes y la historia o cómo, y de alguna otra forma. Esto involucra modelamientos, de alguna cosa. De ahí viene el guión. Y acá empieza ya a desarrollarse cuáles son las conversaciones, cuáles son los comentarios que tienen que tener cada uno de los personajes, en qué momento, de cómo funcionan los ítems y N cosas más. De ahí viene el arte conceptual, que está vinculado con el concepto de que es todo lo que tiene que ver, se visualiza o conceptualizan los personajes, escenarios, criaturas, objetos, y hay mucho diseño plástico acá. Los artistas plásticos tienen que hacer modelos, todo. Es un trabajo bien, o sea, es bastante laborioso. Estos artistas se basan en ideas originales de los creadores y luego entregan una serie de propuestas impresas o digitales de cómo lucirá el juego. Posteriormente, el director de arte se encargará de escoger entre las opciones aquellas que se apeguen o se acerquen más a la idea original. Algunas veces los artistas conceptuales permanecen durante todo el proceso de producción, pero lo usual es que solo participen en las primeras etapas del proceso. De ahí viene el sonido. El sonido detalla la descripción de los elementos sonoros, las voces, los sonidos, la música, los sonidos ambientales, los efectos sonoros. La mecánica del juego, es decir, esto depende del tipo del género de juego y en la programación, ¿no? Entonces, esto describe la manera en que el videojuego será implementado en una máquina, PC, consolas móviles, mediante un cierto lenguaje de programación y siguiendo determinada metodología. Generalmente en esta fase se generan diagramas UML que describen el funcionamiento estático y dinámico, la interacción con los usuarios y los diferentes estados que atravesará el videojuego como software. De toda la fase de diseño es necesario crear un documento llamado documento de diseño, que ya, bueno, estoy yéndome por la rama, pero lo que pasa es que quiero que entiendan la idea total. Entonces ustedes van a crear un videojuego. La creación de un videojuego pasa por la concepción, el diseño, de ahí la planificación, donde las tareas a ejecutar para la ejecución del videojuego, porque hay que diseñar niveles y todo eso, se hace un diagrama tipo Gantt o PERT. La preproducción se asigna un proyecto a un equipo pequeño durante la etapa de preproducción se le asigna el proyecto a un pequeño equipo con la finalidad de verificar la factibilidad de la idea. Este equipo trabajará para crear un nivel o ambiente de juego, acercándose lo más que pueda al producto final. Este es el demo del juego. La preproducción es una de las partes más críticas del proceso, ya de que determinará la viabilidad del juego. Una vez que tengo el demo, paso a la producción, que ya es la programación de la mayoría, bueno, en C++, la ilustración que tiene que haber, la interfaz, la animación y modelado 3D y el sonido. Y de ahí vienen las pruebas. Los tipos de prueba, hay tres tipos. Está la prueba beta, que solo lo llevan los diseñadores y los programadores del juego. Prototipos que entre ellos mismos lanzan. De ahí vienen las pruebas alfa, que se selecciona un pequeño número de personas que con la anterioridad están involucradas en el desarrollo. Pueden ser los mismos artistas, programadores, coordinadores, y de ahí vienen las pruebas betas, donde jalas a público externo, un equipo externo de jugadores, y poco a poco, y después ya de esto ya lanzas el videojuego. Entonces, esta es la idea del videojuego. Entonces, la idea, para que ustedes se pueda caracterizar la idea de negocio, tenía que explicarles los pasos. Entonces, ¿qué factores socioculturales serían relevantes para ese tipo de negocio?
Cualquiera, de cualquier tipo de factor. El estilo de vida, tal vez. Ya, pero por ejemplo, ¿cuál sería el estilo de vida que yo busco? O sea, caractericemos a mi cliente potencial. Bueno, por el estilo de vida yo me refería a que, o sea, las personas que, los posibles clientes que tendría, que usarían este videojuego tendrían que tener un cierto, se podría decir, un cierto tiempo libre para que sean posibles consumidores, ¿no? O sea, si yo estoy de repente en una zona donde todo el mundo se dedica a hacer, no sé, trabajan duro, 8 horas o más, o 10 horas en zonas pobres tal vez, y ellos no tienen ese nivel de ingresos también, que podría ser ahí distribución de ingresos, para adquirir estos videojuegos y menos el tiempo para que sean posibles consumidores. Claro, o sea, digamos una zona industrial donde todo el mundo está trabajando la mayor parte del tiempo, es un poco difícil ya de tener. Pero claro, acuérdate de que ahora los videojuegos, por ejemplo, claro, caracterizando, la gente automáticamente los relaciona a la PC y las consolas, pero últimamente los smartphones están haciendo que los videojuegos pasen a otras plataformas y cada vez se van haciendo más, más accesibles. En realidad, con la pandemia, una de las industrias que más ha crecido es la industria de los videojuegos, irónicamente. En un primer momento no querían lanzar videojuegos porque decían de que querían hacerlo todo con eventos, activaciones y todo, y después ya han lanzado videojuegos en los últimos años y el éxito que han tenido los videojuegos ha sido brutal porque ha ayudado a justo que las personas empiecen a desarrollarse. Entonces, por ejemplo, los factores socioculturales. Mi cliente potencial es una persona que le gustan los videojuegos. Si caracterizamos a las personas que le gustan los videojuegos, ¿de qué rango de edades podríamos hablar? Podría ser entre 15 o 30, 15 o 35. Claro, 15 a 35 posiblemente, sí, aunque ahora cada vez más niños juegan videojuegos, pero claro, se supone de que hay un mínimo de edad que creo que empieza a los 10 12 años, supuestamente, 9 10 años. Por ejemplo, el casco de realidad virtual de PS VR no permitía que nadie menor de 12 años deba usar el casco. O sea, lo recomendaban. Obviamente los padres son los que eventualmente deciden, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, vemos ahí, ¿no? Tendencia demográfica, sí, vemos el rango de edades, ¿no? La persona que puede entrar son personas que están, digamos, hasta 35 años, desde los 10 años, pongamos. Aunque depende, si yo voy a empezar a hacer videojuegos para adultos, tendría que ser de 18 a más, 18 a 35, 18 a 40. Distribución de ingresos, usualmente las personas que compran videojuegos son personas, bueno, se creía que solo eran personas que tenían un nivel socioeconómico alto, A, B, pero en realidad lo que demuestran los estudios es que a todo nivel hay consumidores de videojuegos. Entonces, claro, digamos ABC. Diversidad laboral, bueno, no es que me esté basando, por ejemplo, en un tipo de persona. Por ejemplo, si yo agarro y produzco, no sé, equipos de protección personal, hablando de los EPPs, que hablamos en la mañana, mi diversidad laboral a la que iría, me estaría yendo, bueno, o sea, el público puede tener diferentes tipos de diversidad laboral, pero mi público objetivo es aquel que está vinculado a la industria, las que necesitan usar de repente EPP realmente, construcción, la industria de la minería, la manufacturera en algunos aspectos, ¿no? Entonces, estilo de vida, bueno, usualmente es una persona, y regresando al tema de los videojuegos, que le gusta, ¿no? Divierte y encuentra diversión y satisfacción en los videojuegos. Conciencia ambiental y de salud, sí, o sea, como factor, pero no es tan pertinente, no es tan, eh, o sea, el factor ambiental y los videojuegos son más como conceptos indiferentes, ¿no? Claro, sin embargo, a través de la enseñanza en el videojuego yo puedo programar que la gente empiece a ser un poquito más responsable con su presencia en el medio ambiente, o sea, puedo generar ese tipo de conciencia. Pues uno de esos valores depende ¿no? O sea, en realidad los factores socioculturales se acomodan, los que son más relevantes
tienen que estar, están intrínsecamente relacionados a la idea del negocio que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, vende también hamburguesas en la India, pero no vende hamburguesas de vaca, porque allá no consumen vaca. Acá sí, acá sí comemos vaca. Entonces, ese tipo de detalles, son importantes, o sea, son importantes y relevantes para cada idea de negocio. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, tienen que analizar cómo se comporta la población, cuáles son sus costumbres, cuál es el estilo de vida y cómo este estilo de vida posiblemente podría relacionarse con su idea de negocio, pero desde un punto de vista, o sea, no es que indirectamente puedan poner, porque se supone que todavía no tienen idea de negocio, esta característica va, o sea, para la segmentación me sirve, obviamente los factores socioculturales para entender cómo funciona, pero más que todo es como una descripción, o sea, ambas cosas, ¿no? O sea, en realidad una descripción, pero ahorita voy buscando mi público objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué colocaría yo? Colocaría de que cuáles los rangos de población, cuál es el crecimiento cuáles son los rangos de población, las edades, por género, dónde están trabajando, los estilos de vida, a qué se dedican, por ahí una que otra costumbres y valores, eh, sí, la distribución de ingresos, cuánto gana cada uno, más o menos, ¿no? Entonces, como que caracterizo al público en general, pero más que todo, también indirectamente estoy buscando encontrar mi segmento, mi público objetivo. A ver, sigamos. Esos son los factores socioculturales. Sigamos con los factores económicos, ¿no? En los factores económicos tienen que ver con elementos de la economía, o sea, cómo está el ciclo económico, cómo se proyecta el PBI, si la inflación a futuro cómo se ve, tasa de cambio, si la tasa de cambio va a afectar, política fiscal, si va a ser de gasto público, si va a ser de, de, de contracción, la disponibilidad de crédito, cómo está el crédito en el país. Por ejemplo, ahorita a raíz de varios aspectos hay riesgos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el otro día había escuchado de que si la Embajada de Estados Unidos ha cancelado, bueno, durante toda la pandemia, desde que el expresidente Vizcarra mandó la cuarentena, se paralizaron y se pausaron también las citas para obtener visa a Estados Unidos. Ahorita solo están dando visa a estudiantes. Después, durante el año, casi todo el año no hubo visitas y recién a fines de año, inicio de este año, empezó a haber de nuevo citas para ir a sacar a la embajada, ¿no? Para pedir visa. Eh, lo que sucede es que yo y mi socio habíamos sacado visa, yo tengo mi visa todavía vigente, pero mi socio perdió su pasaporte en el último viaje que tuvo el año pasado, justo a Estados Unidos. Entonces perdió su pasaporte y estábamos tratando de sacarle la visa y se nos pasó la fecha. Y ahora, por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos ha vuelto a cerrar las citas y dicen que posiblemente se empezarán a reprogramar a partir de marzo, abril del 2022. O sea, van a cerrar toda la posibilidad de que la gente de acá ingrese, ¿no? Entonces, y eso, que eso está relacionado a cómo está el factor económico, porque si para marzo del 2022 el tema económico se sale de control o algunas cosas que suenan por ahí se hacen realidad y hay un impacto económico muy negativo y huyen los capitales en el país, que todo puede pasar, él posiblemente, como hablaba con mis socios, no te dan la visa a pesar de que tú ya la tenías, la has tenido que cancelar, pero dependemos mucho del factor, ¿no? Entonces, la disponibilidad de crédito, la política fiscal. Si ustedes analizan al país ahorita, ¿cómo creen que está la economía del país en este momento? O sea, obviamente hemos tenido un golpe por la pandemia, pero pre-pandemia, ¿cómo estaba el país? ¿Bien económicamente, mal económicamente? ¿Qué creen ustedes? Macroeconómicamente está muy bien, creo yo. Ujú. Y ya. Eh, a ver, le voy a mostrar, ¿ya?
Si ustedes buscan en internet reservas de oro en el mundo 2020, ya, vamos a ver los países uno a uno y cuántas toneladas de oro tienen país a país. A ver, vamos a irnos al final, ¿ya? El final son 113. ¿En qué puesto creen que Perú está de las reservas de oro? Deme un valor. Quinto por ahí. No, no, quinto, tampoco estamos tan bien. Quinto está Rusia ahorita. A ver, Perú está ahorita en el puesto 50, tiene 35, casi 35% de toneladas de oro. Pero esta es una de las, bueno, es como una suerte de commodity, pero es una, ya. Ahora, reservas en dólares, ya, en dólares por país. Y ahora el valor de reservas internacionales en dólares, es el RIN, ¿no? El bendito RIN. Ya. ¿En qué puesto creen que está Perú? Acá hay 133 países. En el otro día en 110, pero está en el puesto 50 más o menos. Acá, ¿en qué puesto creen que está? 80 tal vez. 80, ya, menos dólares. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Opiniones, suelten números, suelten números. 40, 30. 40, 30, ya. ¿Algún otro número? 70. 70. Ya, vamos a ver en dónde está Perú. Perú está en el puesto 23. A marzo de 2021, las reservas en dólares de Perú son 80.312 dólares. Cuando yo llevé clases en la economía con mi profesor René Cornejo, nos explicó de que podríamos pagar toda nuestra deuda externa. Sin embargo, si uno ve la evolución de las reservas de dólares en el mundo, en millones de dólares, vamos a ver cómo va la reserva de dólares en el mundo. Vamos a ver que gráfico, mejor vamos a verlo como gráfico. Ya, vamos a ver esto. Esto es año a año de marzo de 2020 a marzo de 2021. Hubo una pandemia, pero las reservas de dólares en el Perú bajaron bajaron, ya, vamos a irnos un poco más para acá. Ya, vamos a irnos hasta el año 92. Ya, 92 que empieza esto para ese registro, curiosamente, y empezamos a ver. Acá, bueno, esto es me imagino que debe estar con el golpe de Estado. Entonces vamos viendo de que en el 94 las reservas internacionales en millones netas, en millones de dólares, no teníamos casi nada, teníamos menos de 1.000. Después tuvimos en 94 algo del 3.000, de ahí vemos 96, todo ese tiempo, bueno, ese gobierno de Fujimori, 96, 98, hasta el año 2000. Más o menos acá estábamos a 8.786. De ahí hay un cambio de gobierno. Entra Toledo en el año 2001. Entonces, en el año 2001 empezamos ya a adecuarnos a la hoja de ruta. Obviamente, cuando un país está quebrado, hay una fórmula. El Fondo Monetario Internacional solo le presta a los países que están extremadamente quebrados, pero hay una hoja de ruta. Es la que la llama la bendita hoja de ruta. La hoja de ruta indica de que para evitar de que un país vuelva a quebrarse, tiene que indirectamente el gobierno y el Estado tener la menor cantidad de injerencia en, en este, injerencia en, ¿cómo se llama? En la menor cantidad de injerencia en las decisiones de la administración pública, es decir, tratas de privatizar lo máximo posible porque de esa forma permites el desarrollo. Entonces, la fórmula es clara.
tienes que dejar de privatizar gran cantidad de empresas, dar libertades, bajar los aranceles, una serie de cosas más. ¿Para qué? Para que el país pueda reconstruirse, porque si no, no se puede reconstruir. Un país que ha tenido una alta inflación o niveles tremendos en la economía no se construye de la noche a la mañana, tiene que pasar por una etapa de crecimiento. Entonces, acá ya más o menos ya empezó, bueno, el gobierno Fujimori la hoja de ruta, de ahí entró el gobierno de Alejandro Toledo, que fue más de apertura, y vamos viendo cómo del año 2001-2006 subimos a algo de 14.139 millones de dólares. De ahí, del 2006 al 2011, ¿qué gobierno entró? Alan García. El de Alan García. El de Alan García ya parece que había analizado para que no le pase lo que pasó en el año dólar MUC, aumentamos las reservas de 14.139 a 46.512 millones de dólares. ¿Y de ahí qué gobierno entró después de Alan García? Ollanta Humala. Canta. El de Ollanta Humala. La gente dice que Ollanta hizo un mal gobierno, Ollanta no hizo ningún mal gobierno, Ollanta hizo un muy buen gobierno. Y las reservas, perdón, y las reservas subieron de 44.000 millones más o menos que estaban en enero, no, julio, sería julio, de 47.000 millones hasta el 2016 subieron, un momento llegaron a su pico en 68.255. Claro, que esto involucra que también el precio de las materias primas subió bastante, pero ya, vamos hasta julio del año 2016. Ya, llegamos a 61.000 millones de dólares. Y de Ollanta-Humala, ¿quién entró? Entró PPK. Como el primer año de PPK fue terrible, se supone que bajamos por el tema del obstruccionismo del mismo de Keiko y todo eso. Entonces, llegamos a 58.000 millones. De ahí, vámonos a este año de acá. 2018 entró Vizcarra, más o menos, ¿no? ¿En qué año entró Vizcarra? ¿En qué año entró Vizcarra? ¿En qué mes? Noviembre de 2018, creo, ¿no? Me acuerdo cuando entró Vizcarra. Ya, pero Vizcarra entró con una política de no empezar a gastar las reservas públicas, porque eso es lo que eventualmente nos salvaría ante un caos. Ya, Vizcarra entró empezamos del marzo, ingeniero. marzo de 2018. Sí. Ya, entonces, ya, bueno, por acá. Entonces, 62.000, bajó un poco porque Perú, el PBI no producía nada, seguro se tuvo que usar reservas y empezó a subir. Y a partir de marzo, septiembre de 2018, Vizcarra estuvo ¿hasta qué mes? Ya, la pandemia empezó. Noviembre de 2020. Cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos en 68.022 millones de dólares. Y de acá la política ha sido a reserva, a reservista, porque vino la pandemia. Y miren a ustedes, hemos llegado ahorita estamos en 79.200, no, miento. Estamos en 79.922 millones de dólares. Nunca hemos tenido más reservas y aún con pandemia todo esto. ¿Por qué es eso? Porque la política que tuvo involucra mucho en cómo se conserva el dinero y por qué la calificación de riesgo país es tan alta, por qué dicen de que Perú va a ser el primer país que más rápido se va a recuperar de la crisis, porque tenemos plata, nunca hemos tenido tanta plata. Entonces, ay, Dios mío, no quiero tomar partido político, no quiero tomar partido, pero es que estamos en una situación tan riesgosa, mejor no. Ingeniero, Sí. entonces todo lo que se ha gastado en la pandemia es en base a préstamos, no hemos gastado en nuestras reservas internacionales. No hemos gastado nuestras reservas internacionales. Esta es información de la misma página del BCRP. Es más, lo que es eso de este Reactiva Perú no le dio plata del Estado a la gente.
No le dio plata del Estado a la gente. Lo que hizo es Perú se volvió garante al 90% en caso de que la gente no pague, pero le dieron un año de gracia. Y ahora están diciendo que le van a dar un año más para que la gente no pague, porque pagar eso sí, sí nos generaría un problema. Entonces, por eso en las calificaciones de riesgo país, Perú ha caído un poco, a pesar de que tenemos una crisis. Es que es una tremenda, si uno ve la ecuación en total, Perú es una ecuación bien compleja. O sea, uno ve y dice, Dios, o sea, este país tiene futuro, tiene dinero, pero se autopone CABE, o sea, del año 2016 al año 2021 se ha puesto CABE, se autopuso CABE, se puso en modo obstruccionismo, y la obstrucción lo único que ha llevado es a caos político. Caos político no se podía generar nada, porque pasaba algo, mira, miren, ustedes saben cómo se hace el nivel de inversiones, cómo funciona el sistema de Invierte Perú, no tienen idea, o cómo funcionaba el SNIP. Si no saben, dígame, no, ingeniero, no sabemos, por favor, expliquen. O si No, alguien ingeniero, sabe, bueno, pero al detalle no. O sea, sé el ciclo de inversiones, pero o sea, el detalle, bueno. ya, Skinner creo que iba a hacer un comentario. También iba a decir lo mismo, ingeniero, que Ah, no, ya, ya, no ya, sé. ya. Lo que pasa es que cuando uno trabaja en el sistema del Invierte PE, el Invierte PE dice de que para tú poder entrar, para que tú puedas entrar al Invierte PE, todo empieza desde el sistema de identificación de necesidades, manual Invierte PE. Entonces, lo que pasa es que para que un proyecto se pueda, en general, ¿qué era? Ya, bueno, hay varios seguimientos, ya. Lo que pasa es que una localidad determina de que hay un déficit de, digamos, una necesidad, establece una necesidad. La necesidad, este es, sí, este es claro. Ya, la necesidad, es, digamos, hay una necesidad de educación. Entonces, con la necesidad de educación, se rellena una ficha que ya está estandarizada, donde se pone, hay tanta población, debería haber un colegio en tal zona, el colegio más cercano está a tanta cantidad de kilómetros, necesitamos. Entonces, se llena la ficha del InvierteP, se ponen ciertos parámetros que se cumplen y en función de eso hay un monto referencial a cuánto debería ser lo que se debería invertir para poder conseguir un colegio, digamos, ¿no? Ah, esta zona necesita un colegio, entonces se presenta en el InvierteP pasa la ficha, se analiza la necesidad, cumple los parámetros, entonces se aprueba. Entonces, el perfil en InvierteP pasa a ser viable, se vuelve perfil viable. Pero una vez que tengo el perfil viable, es decir, ya sé que existe una necesidad y que el sistema reconoce que la necesidad existe, esa necesidad tiene que ser resuelta con una obra de infraestructura, un gasto público. Pero para que el gasto público se dé, primero necesito generar un expediente técnico. Entonces, la entidad, en este caso, digamos, una municipalidad, tiene la viabilidad o sabe que tiene que satisfacer la necesidad de hacer un colegio. Entonces, lo que hace es, o bien con sus recursos propios, lanza un proceso para que alguien haga el expediente técnico y tener el expediente técnico, o bien lo que hace es, la misma entidad con su área de ingeniería hace el expediente técnico, o bien le pide al Estado y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des plata porque tengo que hacer este expediente técnico porque tengo esta necesidad. Ya, como sea, en cualquiera de los tres escenarios, la entidad consigue su expediente técnico. O bueno, también obras por impuestos también que ahora existen, ¿no? Consigue su expediente técnico. Y una vez que tiene el expediente técnico, la entidad ahora dice, ya, este expediente, hacer este colegio cuesta 5 millones y medio, 6 millones y medio. Ya, 6 millones. Estos 6 millones yo no los tengo en mi estado. Es más, año a año el gobierno me asigna a mí un presupuesto de tanto, pero eso lo utilizo usualmente en gastos administrativos. Por ahí no me alcanza. Ahí tengo una recaudación, digamos, en arbitrios, esto, pero tampoco me alcanza para justificar el monto. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya, obras por impuestos, también puede ser. No, no, obras por impuestos no, no tengo una cuenta de Canon, ya. La cosa es que consigo una certificación de presupuesto. Pero ¿qué pasa cuando la entidad no tiene dinero? Pues lo que hace es, llama a espera que el gobierno y que el Congreso
envíe una ley, que la ley permita el gasto público y autorice a que se pueda gastar una determinada cantidad de dinero en una razón. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, ustedes se acordarán que salió una ley llamada Agua para Todos. La ley de Agua para Todos creo que permitía de que de las arcas públicas se puedan gastar 2.000 millones de soles en generar, en hacer proyectos de saneamiento, de agua y desagüe. Entonces, ya, sale una ley, en la última ley salió salen todo tipo de caminos, con reconstrucción, es una de las últimas, ya. Entonces, dentro de este paquete de leyes se autoriza el Congreso y el Ejecutivo y el Legislativo autorizan una cantidad de dinero a gastarse, y digamos 1.000 millones de soles. Y lo que hace, y en esta es la eterna, ¿cómo se llama? Procesión. Lo que tienen que hacer los alcaldes, los gobernadores regionales de los pueblitos es ir con el expediente a tocar al ministro, al congresista, y decirle, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, pues, mira, tengo dos proyectos, tengo un proyecto, un colegio, ya, puede ser que tenga, necesito que por favor en esa ley ayúdame a que ingrese esta ley, es mis 6 millones, y de los 1.000 millones que se van a gastar, dame 6 para hacer mi colegio, que dame la viabilidad, que el PRONIE tiene que revisar que está bien, que para proyectos de saneamiento el Ministerio de Vivienda tiene que darte el ok, bla, 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 van, horas vienen, todo listo, se cumple todo, tienes la viabilidad de vivienda, tienes todo, perfecto. Meten tu proyecto dentro de la bolsa de estos 1.000 millones que están autorizados de gastar, se hace un convenio de transferencia y el gobierno, el gobierno, en este caso el MEF, le transfiere esa cantidad de dinero, bueno, le transfiere un 80%, le transfiere un 20% dependiendo del nivel de ejecución, el 80% a la entidad, y la entidad con esa plata, una vez que ya tiene dinero y certificado, lanza el proceso a licitación pública y manda la ejecución del proyecto. Recién se lanza licitación cuando tengo el proyecto. Ya, entonces, todo ese proceso involucra idas, venidas, subidas, bajadas lo que es en lo que respecta a gastos de tiempo. Entonces, si yo tengo un Congreso que no le da la gana de aprobar el gasto público, yo puedo tener el dinero en las arcas y no se gasta. Si yo tengo un Congreso que para diciéndole a cada rato al ministro, que es el que firma todo esto, ¿sabes qué? No te doy, te interpelación, entra de nuevo. Todo lo avanzado se detiene. Entra un nuevo ministerio, un ministro, muchas veces hay cambio de personal y el nuevo personal dice, no, yo no te voy a autorizar eso, pero ya estamos para la firma, solo la firma del transforme. No, 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 tiene que volver a pasar revisión, otra vez pasa revisión. Por eso la crisis política le trae un retraso al país tremendo. ¿Por qué? Porque el dinero está, pero no lo podemos gastar. No sé si me dejo entender. No, queda un poco más clara la idea. O sea, la crisis política hace de que el país no avance. Entonces, ya, pues no queda de otra, pues, o sea, indirectamente que nos quedamos atascados y por eso no avanza. Entonces, ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene el país, ¿no? Que nosotros deberíamos estar en un nivel de gasto público impresionantemente alto, deberíamos estar gastando y gastando y podríamos hacerlo. Por ejemplo, el gasto público el año pasado, ¿en qué se fue? ¿En qué se fue? Bonos. Contrarrestar la pandemia. En la pandemia, en bonos también, pero en la pandemia principalmente, todo lo que era compra de camas UCI, ahorita la compra de las vacunas, todo eso es gasto público, que el dinero está así. Ahora, el PBI, normalmente se considera que una economía es sana cuando crece más del 7%, muy buena. Perú el año pasado cayó a 12% anual, pero en el mes más pesado creo que cayó en 38%, que fue abril, mayo, julio del año pasado, de menos 38%. Claro, en el año final fueron menos 12%, pero un retroceso tremendo por producto de la pandemia. Ya, entonces, el tema de la pandemia es una de las razones. Lamentablemente, cuando hay una crisis así tan grande, siempre, y hay dinero en el Estado, siempre históricamente los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, llegan a esta situación en donde ocurre una crisis como la que como la que podemos estar pasando. Por un lado, el desfiladero y se quiebra todo,
y por el otro lado, un sistema que no se quiere en medio de todo volver. Pero entre los dos sistemas, pues hay uno que claramente va a llevarte a la destrucción y el otro no. Pueden decir lo que digan, ya no que esto, que el otro, que va a haber más fiscalización, no estamos. El gobierno que sigue tiene la misión de hacer que el país no crezca, no quiebre. La misión del gobierno que sigue es que el país no quiebre. Es una misión dificilísima. Estamos en el borde del abismo. Tenemos un golpe bien fuerte por el tema de la pandemia, tanto a nivel de gente que muere como a nivel de producción que está limitada, está bien aguantada. Entonces el gobierno que entra tiene que entrar a encontrar la forma y justo para en medio de todo tiene que encontrar el consenso político, porque los políticos se tienen que poner de acuerdo y aunque parezca irónico, para que el país no quiebre, tienen que trabajar de la mano ejecutivo y legislativo para que de esa forma, trabajando juntos de la mano ejecutivo y legislativo, las cosas vayan bien y se vayan recuperando, pero siempre en un discurso que vaya pro país, no que trate en general de cambiar las circunstancias. No sé si me dejo entender. Miren, es simple, como les expliqué en la mañana, el dinero genera más dinero, yo se los he explicado en la mañana. Ante un riesgo de que haya posibilidad de que el país se quiebre, los capitales van a fugar, no es alguna novedad. Entonces estamos entre la espada y la pared, lamentablemente. Como yo les dije en la mañana, no les he dicho por quién voy a votar, pero yo ya tomé mi decisión. ¿Me entienden? Entonces, es un tema bien, Perú solito, al final, y el otro día yo estaba discutiendo con unos amigos en la universidad, de acá de la universidad tenemos un grupo, y obviamente yo tengo una postura claramente marcada, ¿no? En ese grupo sí yo puedo dar mi opinión libremente, y les dije que iba a votar tal motivo, ¿no? Entonces, me di cuenta de una cosa, lamentablemente, hay características y condiciones que son ajenas a todos nosotros. Es decir, eh, no siempre lo que aparentemente uno desea o prevé va a pasar, ¿no? Pero lo que sí se puede observar, o lo que sí es posible observar es que lo que tenga que pasar va a pasar, querramos o no querramos, ¿no? Entonces, ya veremos la forma de que lo que pase, afrontarlo, pues en general, ¿no? Pero sí es una situación bien complicada en una época donde no deberíamos estar así, porque deberíamos estar buscando la forma de salir adelante. Y es cierto que hay una deuda en general con la población, pero lamentablemente en una ecuación tan compleja nunca se va a poder, y un sistema tan complejo, lamentablemente es muy difícil tratar de compensar a todos. Bueno, eventualmente sí es posible, aunque un poquito tópico, eliminar la pobreza sí es posible, pero en un sistema tan complejo ahorita, un país que está saliendo adelante y que está saliendo adelante, es un poco difícil. Miren, las proyecciones indican, ya, a ver, dice, por ejemplo, este es la OBS, coronavirus, este es del 28 de abril, bueno, este es 2020. Vamos a ver unas noticias más cercanas. El último mes. Ya, pandemia, no, es más antiguo, tiene que ser. Que están mejor y peor preparados para enfrentar, bueno, no, esto no es. Que crecen a pesar de virus y bueno, los que más se hunden. A ver, los países que más crecerán en 2020. Guyana. Bueno, estos, y los que más se hunden vamos a estar Perú por ahí. Libia. Caída del PBI. Venezuela, menos 22, menos 15. Menos 2 está. Qué raro. Ya, bueno, no, por acá no está. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con lo que viene. Entonces, regresemos a la clase. Disculpen si me voy un ratito por la tangente, pero hay momentos donde se puede hacer algún tipo de comentario y aprovecho para poder seguir conversando al respecto. No sé si tienen algún comentario que hacer antes de seguir avanzando. Bueno, yo tengo un comentario ingeniero que, bueno, por lo que nos has explicado sobre nuestras reservas que tenemos acumuladas, la verdad es que creo que a veces muchos desconocemos de estos temas macroeconómicos, ¿no? Que no sabemos cómo está el país exactamente y pensamos que la decisión, o pensamos que estamos yendo muy mal, ¿no? Como país, pero en realidad es muy diferente, ¿no? Y a veces tomamos decisiones, por ejemplo, en muchas elecciones sin conocer al profundo sobre el manejo de nuestro país, ¿no? Cómo se ha hecho y más o menos en qué estamos encaminados y qué es lo que podemos perder si es que elegimos una opción, ¿no? Que no va a la línea que ya hemos ido oyendo en estos últimos 30 años, ¿no? Esa es una Exacto. reflexión, creo que Se les saco. sale la hoja de ruta. Sí, bueno, sí, directamente. Gracias, Kevin. No sé, había alguien que más quería hacer un comentario. No vi el nombre, pero sí, por favor, encantados todos de que opinen. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ya, listo, bueno, ya, entonces, bueno, a buen entendedor, bueno, ya también pocas palabras, ¿no? Entonces, todas las elecciones no van a ser todavía hasta de acá en junio, ¿no? Pero sí hay cosas que son claras, ¿no? Entonces, pensar que el Perú, imagínense, yo también acabo de ver recién, porque yo vi la última vez que vi la tasa de crecimiento del RIN, no pensé que habíamos crecido tanto. O sea, Perú ha tenido una política bien conservadora en ahorrar dinero, sobre todo en dólares. A pesar de eso, el dólar ha subido, pero no solo ha subido acá en Perú, ha subido en todo el mundo. Entonces, y aún así nosotros hemos mejorado porque estábamos en el puesto 26, ahora estamos en el puesto 23. Más o menos lo habré visto en mayo, junio, pues, o sea, el año pasado, cuando vieron que estaba cayendo la curva, ahí la vi, dije, estamos gastando, pero bueno, ya qué vamos a hacer. Pero no había visto que en los últimos meses la decisión macroeconómica del BCR todo ha sido aumentar aumentar y aumentar bastante, porque ha aumentado más del 30%, 20, está en 60, llegó hasta en 79 ahorita, ha entrado un 30%, pues más o menos ha subido. Es bastante. Ingeniero, y tener mayor reservas internacionales nos califica como un país seguro para las inversiones, supongo. Claro, lógico, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, acuérdate una cosa, yo puedo tener, hay un problema que tenemos con un amigo, ¿ya? Un amigo que ha heredado de su papá una cantera, ¿ya? Entonces, tiene el terreno para hacer la cantera, pero no tiene recursos para poder explotar la cantera. No sé si me dejo entender. Entonces, es lo mismo que pasa con todo. O sea, nosotros podemos tener las riquezas y todo, pero si no viene nadie a que te invierta el dinero para poder y producirlo y que por esa producción gane un poco de dinero y te dé a ti algo, tú no vas a ganar nada. Es simple lógica. O sea, creer que sacar a las inversiones del país, creer que estatizar la minería, creer que no pagar la deuda externa no va a tener una consecuencia tremenda y brutal en la economía del país, es de niños, pues, o sea, en general. Creer que si en caso haya un riesgo fuerte, vamos a vacar al presidente. No podemos tener más inestabilidad política, que vamos a tener un año, 2 años más de inestabilidad política de nuevo. O sea, no podemos, tenemos que empezar a crecer. Entonces, es frustrante ver cómo el país se detiene por la misma política que tiene y la gente no llega. O sea, en realidad, obviamente para los políticos no les conviene que esto se sepa, pues, porque si se sabe, la gente buscaría otras formas de sacar adelante el país, pero igual no hay una propuesta moderada, se presenta, la descartan por cualquier tipo de asunto, por cualquier tipo de asunto personal. Entonces,
Bueno, No, y ingeniero, obviamente, y lo preocupante creo que es acá también que el próximo presidente que entre va a tener mucha plata a la mano y posiblemente se la está, gaste. bueno, y se la Ah, gaste y todo sí. el mundo piense que está haciendo muy buen gobierno, porque mira ahora en este año, 2 años, mira cómo está creciendo el país, está invirtiendo, ahora ya no hay mucha pobreza, ya no está llegando de repente al lugar donde no llegaba el Estado antes, pero eso será pues mientras que hay plata, 1 o 2 años, y luego cuando se gaste la plata. Todo se viene, todo el país se quiebra. Claro, lógico. Ese es el gran riesgo, el gran miedo que hay en realidad. Ahora, dicen de que se va a moderar y todo. Bueno, no sé, la verdad. Yo particularmente pienso de que no estamos en una posibilidad de asumir riesgos. Yo entiendo de que hay, estamos ya hablando tácitamente y directamente, ¿no? Yo entiendo de que hay mucho antivoto. Es más, hay la idea en ese caso del resentimiento que supuestamente tiene o sea, el limeño que vive fuera de la realidad. O sea, bueno, voy a hacer pública yo voté en primera vuelta por Verónica Mendoza. Entonces, es más, yo y toda mi familia le hice que vote por Verónica Mendoza porque su propuesta me pareció una propuesta de centro izquierda que tenía bastante asidero político y que indirectamente, por muy radical que podía sonar su propuesta, no era radical en realidad, su propuesta era bastante buena. Entonces, eso es justo, usaron esa excusa para decir, ah, mira, la izquierda, que no quieren que entre Verónica, no quieren que entre Verónica. Pero hay una cosa bien que yo no considero que sea una coincidencia. Yo no considero que sea una coincidencia que de un candidato que no tiene pantalla, no tiene, de pronto crezca tan rápidamente. Yo considero de que sí ha habido adrede un cambio y un ocultamiento de información para no pues, mostrar la figura, en este caso de Pedro Castillo, hasta que ya sea ya algo, ya la elección propiamente dicha, porque nadie crece tan rápido, pues, o sea, nadie, pues, o sea, que podía salir un outsider. Yo considero que por ahí hay otros intereses que existen, ¿no? Obviamente hay siempre intereses de por medio, ¿no? Pero bueno, ya la cosa está como está ahorita y entrar en una posibilidad de mandar todo por el barranco, al final lo único que tú va a generar es más pobreza. Entonces, cuando el país quiebre, de nuevo, o sea, porque ya hemos estado quebrados, la fuga de talentos y va a ser masiva, o sea, en realidad va a ser masiva. Nosotros tenemos una herramienta que se llama la vacancia presidencial, sí, pero como digo, no podemos estar en unos 2, 3 años en incertidumbre política de que te interpelo tu ministro, que no te lo interpelo, esto que lo otro, no podemos. O sea, en realidad, lamentablemente estamos entre la espada y la pared y es una decisión bien delicada, bien delicada. Eventualmente la decisión que se tome la va a tomar el país, ¿no? Pero sí se tiene que entender que no estamos ante una situación, o sea, Perú tiene posibilidades de salir adelante, pasando la pandemia podemos crecer bastante. También es cierto que tenemos una deuda que se va arrastrando con ciertas poblaciones que están bastante alejadas, pero también es cierto que la brecha de pobreza antes de la pandemia se había reducido a niveles históricos. Claro, no se puede eliminar. ¿Ha aumentado con la pandemia? Por supuesto que sí. Cuando hay una crisis de este tipo, son muy bonitas las propuestas radicales de que voy a hacer, pero ¿qué voy a hacer si, por ejemplo, ya yo voy, me amargo, por ejemplo, como digo, el ejemplo de mi pata con su cantera, voto al inversionista, no le puedo robar sus cosas. No es que yo agarro y chao, o sea, lo que hago es te compro tus cosas. El gobierno tiene que comprar, gastar el capital en comprar las cosas, posiblemente a un precio un poco más bajo, ¿no? ¿Cómo fue la reforma agraria, ¿no? En la reforma agraria hicieron una especie de censo donde cada uno tenía que decir cuánto valían las cosas, porque supuestamente iba a haber un impuesto en función iba a haber un gravamen en función de los activos que tenía cada persona, ¿no? Entonces, algunas personas, por pagar menos impuestos, bajaron el precio a un nivel bastante bajo. Pues entonces, y después salió Velasco y dijo, bueno, está bien, entonces todo lo compro. Y compró el esto, que fue bueno, sí, pero que estuvo muy mal aplicado porque
porque no fue bueno. En realidad la reforma agraria no le hizo mucho bien, es más, empobreció a muchas personas. Y a los que tenían los dueños, a todo esto les pagó lo que ellos habían declarado, pues que era lo que tenían. Entonces, en este caso, no es que yo agarro y le robo a los empresarios todas sus cosas, ¿me entiende? No, es que se las tengo que pagar. Esa plata va a salir de alguna parte del tesoro público que hay. Y si al final me quedo sin plata, no tengo nada, y digo, y ahora sí, ustedes empiezan a producir, ¿quién me va a comprar si voté a mi mercado? O sea, yo vendo el producto al mercado extranjero, y el mercado extranjero, acabo de golpear al mercado extranjero. ¿Quién me va a comprar? Internamente, pero uno tiene la capacidad de autogenerarse los recursos. Entonces nos quebramos. Quebramos. O sea, la verdad es que es directo. Pero estábamos hablando justo factores económicos y lo que puede ser, ¿no? Entonces, es un tema bien delicado, ¿eh? Igual, como yo digo, cada uno al final tiene la decisión de votar por quien quiere y es un derecho constitucional el que se pueda votar por lo que se quiera. O sea, obviamente hay miedos por una parte, hay miedos por otra parte también, porque no es que estemos en una posición buena como para decir, oye, está fácil, es A o B, ambas posiciones tienen sus cosas, ¿no? Porque por otro lado, la lucha contra la corrupción en Perú había llegado a hitos impresionantes, pues sí, pensar que la lucha contra la corrupción va a seguir después de, si es que, por ejemplo, dentro de una de las candidatas, es bastante utópico, ¿no? Entonces, pensar de que si ya se ha probado que hay un robo, no va a seguir habiendo esas prácticas, es un poco también irónico, ¿no? Es un poco también, y eso también forma parte de que un país crezca y vaya engrandeciéndose. Pero entre la quiebra y lo otro ya depende de cada uno, ¿no? Ya es un tema bien, bien, bien delicado. Por eso no me gusta hablar de, ¿cómo se llama?, de política, esto, porque eventualmente a un grupo de personas le va a gustar tu punto de vista y a otro grupo de personas no les va a gustar tu punto de vista. Todos tienen puntos de vista comprensibles, ¿no? Y entendibles. Listo. A ver, ¿qué hora es? Son las 3:30. Dios. Ya. Sigo avanzando. Ya, en los factores políticos legales tenemos, bueno, todo lo que son las leyes, pues, ¿no? El gobierno puede crear leyes que pueden aumentar. En un país, de repente, un negocio puede ser legal y en otro país un negocio puede ser ilegal. Por ejemplo, hay países que ya legalizaron el consumo creativo de la marihuana. Entonces, en esos países hay leyes para poder usar y consumir marihuanas y vender marihuana. Acá no. Acá en Perú es ilegal. Entonces hay leyes que te permiten hacer algunas cosas y hay que analizar si el entorno legal te permite hacer lo que tú quieres, la práctica que quieres hacer. Entonces es importante, así como voy a analizar a mi población, así como voy a analizar cómo va a crecer la economía o va a decrecer la economía, y así como voy a ver esos aspectos también, cómo están las leyes de ese país. Acuérdense de que una ley puede permitirles, por ejemplo, la exoneración, la ley de la industria amazónica. ¿Qué hace la ley de la industria amazónica? ¿Alguien sabe? La ley de la Amazonía. ¿Qué hace la ley de la Amazonía? ¿Nadie sabe para qué sirve la ley de la Amazonía? Todas las empresas que están en la selva están exoneradas de pagar IGB. Es un tremendo apoyo a la industria de la selva. Eso cambia las reglas de juego tremendamente. Ingeniero, ¿ese es para las empresas? O sea, Para solamente las para las empresas, o sea, los insumos, por ejemplo, que se consumen allá pagan IGB, o eso sí. No, no, todo, para todos. Todo lo que se vende ya no paga IGB. Ah, no sabía eso. Investiga, investiga, sí, sí, investiga. Hay una gran diferencia. Y no es que el producto te lo venda más barato, te lo venden al mismo precio, solo que aumenta la ganancia del productor. Y no tienes crédito fiscal, ¿no? Ese es un problemón para las empresas que operan en la selva y que tienen que pagar IGB, pero que no tienen sede en la selva.
por ejemplo, tú tienes tu sede en Lima y empiezas a hacer una obra, nadie te paga IGB, por lo tanto, ninguna compra o pocas compras tienen el crédito fiscal, pero tú sí tienes que facturarle a la entidad, municipalidad, MTC o lo que sea, tú sí lo tienes que facturar con IGB. Entonces, tienes un pago de IGB, pero no tienes crédito fiscal. Es un poco complicado, pero para la industria local es un apoyo tremendo, pero tremendo. Eso hay que lo deben analizar. Analicen ese detalle. Ya, después, en factores tecnológicos tenemos lo que es lo que es aquellos aspectos tecnológicos que le pueden dar un impacto, o sea, automatización de la productividad, disponibilidad de Internet, infraestructura de las comunicaciones, todos aquellos factores de tecnología que pueden ser relevantes en su idea de negocio. Son importantes de analizar. Y los factores ecológicos tienen que ver, es la conciencia ambiental, ¿no? O sea, cómo yo, si mi propuesta va a ser, ¿cómo se puede? Amigable con el medio ambiente o va a ser nociva con el medio ambiente. Entonces, también el factor ecológico está vinculado a los aspectos de reducción, de, ¿cómo se llama? Algunos aspectos legales, porque, bueno, todavía la ley no se pone estricta, pero en algunos momentos la ley impide. Por ejemplo, cuando yo estuve en China en el año 2018, tuve la oportunidad de estar en Pekín, en Shanghái y en Cantón. En Pekín, cuando tú vas por la calle, en tu celular te dice calidad del aire mala, así te dice tu celular, calidad del aire mala. Y es impresionante, y nunca en mi vida me había pasado, que yo prefería estar en el hotel con el aire acondicionado, porque podía respirar mejor aire que estando en la calle con el smog tremendo, que parece que fuese neblina, pero no es neblina, es smog. Es impresionante, en verdad, el smog de allá de China. Entonces, ahí sí ya hay leyes que prohíben que las producciones de algunos materiales tengan cierto nivel de huella de carbono. Entonces, ahí sí entra a tallar más fuertemente eso. Acá en Perú todavía no estamos, esperemos no llegar a ese nivel. Obviamente que nuestra densidad poblacional es baja, es bajísima en comparación con la densidad poblacional que tiene China, ¿no? Y pues en los factores geográficos tienen que ver si yo estoy en diferentes zonas, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en un país como Japón y trabajo al mismo tiempo en China, digamos, y trabajo en, no sé, en Reino Unido y trabajo en Lima, o sea, tengo tres sedes, cuando son las 10 de la mañana en un aspecto en Perú, son las 5 no, las 3 de la tarde en, allá en Reino Unido y son las 10 de la noche aproximadamente en China. Entonces es una cosa de locos, ¿no? Porque no puedes trabajar, o sea, tienes que prácticamente antes de irte a descansar, mandar en la chamba y con lo que mientras tú crees que ya terminaste tu chamba, tú vas a descansar, el día siguiente regresas, ese es el inicio del día del otro país. El otro país le llega a primera hora tu trabajo, se pone a trabajar y te lo envía y tú cuando vas a trabajar te llega la chamba o bueno, el trabajo hecho por la otra persona. Es muy, una situación bien rara, pero así se trabaja. No puedes esperar que tú estás a las 5 de la tarde y ellos están a las 5 de la mañana, o tú estás a las 4 de la tarde y ellos están a las 4 de la mañana y te puedan responder. Tienes que esperar hasta el día siguiente. No puedes, es bien complicado. Acuerdo, una locura es. Ya, entonces acá tienes que ver topografía, clima, vías de comunicación, vías de transporte, GMT, todos aquellos aspectos que no, que generen una nueva variable, las tienes que considerar, que está fuera del aspecto ecológico. El aspecto ecológico es yo con el medio ambiente, el aspecto geográfico es yo donde estoy ubicado. Es diferente. Y pues vamos ahorita al análisis de las fuerzas competitivas de Porter.
Ya, en el análisis de las fuerzas competitivas de Porter, como yo les había mencionado, existen 5 grandes fuerzas que están vinculadas al negocio en el que yo estoy desarrollándome. La primera es, bueno, el centro es la rivalidad entre de la competencia. ¿Qué tan fuerte es la competencia de mi negocio? Acuérdense de que el nivel puede ser alto, medio, bajo. Entonces, tengo que entender qué tan fuerte es la competencia de mi negocio. Así como qué tan fuerte es la competencia de mi negocio, también tengo que ver qué tan probable o cuáles son las barreras de entrada, el riesgo de ingreso de competidores potenciales, así como cuál es el poder de negociación de los clientes, o sea, los clientes qué tanto poder tienen, o los proveedores, así como tengo clientes, tengo proveedores, cuál es el poder de negociación de ellos, o cuál es la amenaza de producto sustituto. Porter encontró y explicó de que existen estas 5 grandes fuerzas que están en continuo tire y jale en la economía de un negocio y es necesario identificarlas. ¿Por qué? Porque de esta forma yo voy a poder ver como si, por ejemplo, los proveedores son débiles, es una oportunidad. Si el cliente es fuerte, es una amenaza. Si el producto sustituto es fuerte, o sea, es muy fácil para la gente cambiar al sustituto, es una amenaza también. Si el ingreso de competidores potenciales es muy difícil, es una oportunidad, porque como que si tú ya estás dentro, es un poco difícil que otro entre, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está tratando de crear nuevas universidades, no sé si han escuchado, pero ahorita hay una restricción legal de creación de nuevas universidades, porque ya hay muchas. O sea, primero SUNEDU está terminando su proceso de depuración y después se va a ver si se permite la creación de una u otra universidad. Pero ahorita, por ejemplo, en el Congreso hay intereses que quieren crear las nuevas universidades. Bueno, pues, forma parte del sistema complejo en el que vivimos y en el que estamos adaptados. Estas son las 5 fuerzas competitivas de Porter. Entonces, cuando yo hago el análisis, tengo que ver estos detalles. Después de benchmarking, como decía, proceso de comparación del desempeño con sus mejores competidores o los que tienen cierta liderazgo en un área. Y pues esta parte de los stakeholders externos, ¿no? Un stakeholder es un interesado, ¿no? Entonces, hay stakeholders que no forman parte directamente de mi sistema, digamos, cliente, productor, proveedor, sino que forman parte del entorno pero que pueden tener un rango muy importante. Por ejemplo, una comunidad nativa o una ONG o un gobierno o una asociación civil puede tener un efecto muy directo en el desempeño de. Entonces, son actores, tienen presencia, pero no están dentro directamente de mi área de estudio. Por ejemplo, si yo trabajo en carretera, y de pronto hay una paralización de la obra. En este caso, el stakeholder externo vendría a ser la comunidad, ¿no? Y la comunidad tiene derecho a paralizar la obra. Entonces, esto me puede acarrear penalidades, una serie de cosas y tengo que empezar a trabajar con ellos. Entonces, es importante que los puedan identificar. Si es que existiesen stakeholders externos, no siempre hay. Eh, por ejemplo, podría ser para si tú quieres hacer una bodega, el stakeholder externo vendría a ser la municipalidad, porque te va a fiscalizar, va a revisar. Pero bueno, si tienes conflictos, acciones estratégicas que puedes tener con ellos son la de diálogo, negociación, mediación, arbitraje legal, para resolver las tensiones que se puedan generar con esos grupos. Y finalmente voy a terminar con el concepto de matriz F, que como yo les había comentado en la tesis cuando se la mostré, pueden revisar el video de la clase 2. Eh, lo que tengo que analizar es las oportunidades y las amenazas todas y las pongo, ¿no? Después asigno un peso relativo a cada oportunidad y o riesgo, la cosa es que todo sume 1, y a las amenazas las califico con, si es una amenaza fuerte, 1, si es una amenaza débil, 2, si es una oportunidad menor, 3, y si es una oportunidad mayor, 4. Pondero y el valor me va a salir entre 1 y 4, como les había dicho. Si es mayor a 2.5, el entorno es atractivo, y si es menor a 2.5 es no atractivo, digamos, es más hostil. Pero como les comenté, no quiere decir que
y no se pueda trabajar en ese entorno. Cuando hagamos el taller de la matriz F, que es el segundo taller, mañana vamos a tener el taller de idea de negocio, el próximo viernes vamos a tener el taller de matriz F, va a ser más fácil entender este concepto y cualquier detalle que necesiten lo vamos consultando. ¿No? Hay una pequeña bibliografía y bueno, las gracias por haber escuchado las clases. Disculpe más bien que haya tenido que correr al final, pero tenía que de alguna u otra forma terminar las diapositivas, que no son muchas, como yo les digo, pero hay oportunidad de conversar. También tenemos unos minutos más para responder algunas interrogantes que puedan tener. No sé si tienen alguna interrogante. Ninguna. Ya, pues listo. Entonces, habiendo llegado a este punto, no habiendo interrogantes, pues nos estamos, ya no quedaría otra cosa que estarnos viendo el día de mañana, en el taller a las 4 de la tarde. Ok, bueno, ha sido una clase interesante. Me gusta que intervengan. Eso hace la clase más dinámica. Es necesario que sea dinámica. Ok, listo. Entonces, bueno, todas estas clases están siendo grabadas, están en el sistema y están en el sistema y ya saben, en CCFIC pueden ver todos los videos están siendo grabados, los estoy grabando directamente a la nube. Entonces ahí van a poder escuchar absolutamente todo y cualquier duda que tengan, también pueden llegar ahí al video o bueno, también me pueden hacer la consulta cuando tengamos clases, ¿no? Entonces, bueno, voy para mi Disculpe, esposa. ingeniero, Te escucho, ¿dónde Guillermo. se está colgando los PPTs? Los PPTs, a ver, vamos a ver, ya. Ya, en la página de CCFIC Uni, Ah, ya, no se va a trabajar con el aula virtual, ¿no? CCFIC Uni es el aula virtual con la que usamos. Te refieres a la otra, la Sí, de sí, a la calidad. otra. No, no, acá está. Y acá están los... Claro, no, esas son las aulas Zoom. ¿Qué pasó? Falta una clase. Ingeniero, ¿hay alguna opción que pueda poner ahí en el CSPIC para poder descargar el video? Porque veo que no se pueden descargar, solamente se pueden cargar ahí en el aula Eh, virtual. no estoy seguro, de todas maneras, pero a ver, te voy deteniendo la grabación. Sí, qué raro, no es la grabación del viernes, ¿no? Hicimos en la clase del viernes, ¿qué tema tocamos? Idea de negocio, ¿no? Sí, ingeniero. Qué raro, ¿no? Debería estar acá. Yo pensé que estaba. Porque en la clase de acá, sí, pues están los tres videos. En la clase de la I. Oh, no grabé ese día. No, sí grabé, siempre he grabado. Ay, ay, ay. Bueno, no, ya, acá estoy, ya puedo subiendo todo. Voy a verificar, de repente lo he grabado sin querer en el sistema. Ojalá, para poderla subir. Pero yo sí que me acuerdo que sí he grabado todas las clases. Listo. Bueno, eso Sí, sería ingeniero, sí, todo. se grabó el viernes.
Sí grabé, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yabol. Sí, sí, se grabó. Sí, y no, pero me parece que sí estuvo un par de días. Me acuerdo haberlo visto, salvo que uno de los docentes lo haya borrado sin querer, ¿eh? Porque cualquiera de los docentes dándole clic acá a la X lo borramos. Esa sería la única razón por la que se haya borrado la clase del viernes. No, no hay otra. Porque sí estaba. Sí me acuerdo de haberla visto. A ver, voy a tratar de recuperarla. Voy a hablar con Lucio para indicarle. Listo. Bueno, eso sería todo, pues. Entonces, estamos en contacto y muchas gracias por la atención prestada. No sé si tienen alguna duda. Ok, listo. Ya nos vemos mañana. Hasta mañana, creo. Hasta mañana, hasta mañana. Bien, ingeniero. Mañana en general. Hasta mañana, Ya no quiero. hasta mañana, hasta mañana.